Hola, queridos seguidores de mi canal. Bienvenidos nuevamente. Hoy les traigo una noticia realmente impactante que está dando mucho de qué hablar en los medios de comunicación y en las redes sociales. Si pensaban que ya lo habían oído todo sobre el mundo de las celebridades, esperen a escuchar los detalles de las acusaciones que han salido a la luz sobre el padre del bebé de Neslihan Atagül. No van a poder creer lo que está ocurriendo. Este caso es uno de los más comentados en el mundo de la farándula turca, y les aseguro que tienen que conocer todos los pormenores. Pero antes de comenzar con las noticias, quiero recordarles que se suscriban a mi canal, activen la campanita de notificaciones y le den un buen me gusta a este video. Eso me ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido exclusivo. Así que, sin más, vamos a entrar en el tema de hoy. No se lo pueden perder. Neslihan Atagül, la famosa actriz que muchos conocemos por sus papeles en exitosas series como Kara Sevda, se ha visto envuelta en una de las historias más impactantes de su vida personal. A pesar de que su carrera iba de viento en popa y parecía que todo le sonreía, la actriz se vio sacudida por un escándalo que ha conmocionado tanto a sus seguidores como a los medios sensacionalistas. ¿Qué pasó exactamente? Pues bien, Neslihan, que estaba esperando su primer hijo con su esposo Kadir Doğulu, se enteró en el 7º mes de embarazo de que él la había estado engañando. Este descubrimiento resultó ser un verdadero golpe emocional para Neslihan, quien estaba atravesando una de las etapas más significativas de su vida, la maternidad. Imaginen cómo se sintió al enterarse de que la persona en la que más confiaba, su esposo y el futuro padre de su hijo, había sido infiel. El dolor y la angustia de una mujer embarazada, además de la traición de alguien que se supone debe ser su compañero de vida, son indescriptibles. Al principio, fue difícil para la actriz aceptar la cruel realidad, pero con el paso del tiempo, Neslihan encontró la fuerza necesaria para tomar decisiones difíciles que cambiarían su vida para siempre. En una reciente entrevista, Neslihan compartió cómo vivió ese proceso tan doloroso. Hacia el final de nuestro matrimonio con Kadir, me enteré de que me engañaba mientras estaba embarazada. Fue un shock para mí. Me sentí devastada, pero al mismo tiempo, sabía que tenía que hacer algo al respecto. Fue entonces cuando decidí echarlo de casa y comenzar con el proceso de divorcio. No fue fácil, pero era lo correcto, confesó la actriz. Este revelador testimonio dejó claro que, aunque muchas personas pensaron que la traición se debió a algún tipo de problema dentro de su matrimonio, Neslihan nunca imaginó que sería capaz de soportar semejante humillación. La situación se complicó aún más cuando los rumores comenzaron a circular sobre una supuesta relación entre Neslihan y Burak Özçivit, uno de los actores más queridos de Turquía. Los medios sensacionalistas fueron rápidos en difundir estos rumores, afirmando que ambos actores habían tenido un romance mientras Neslihan seguía casada con Kadir. Sin embargo, la actriz fue tajante en su declaración, desmintiendo categóricamente cualquier vínculo romántico con Burak durante su matrimonio. Todo lo que se dijo sobre mí y Burak no es cierto. Nuestra relación comenzó después de que me divorciara de Kadir. No tuvimos ningún tipo de contacto mientras estaba casada, explicó Atagül. Es importante recordar que, antes de esta situación, el matrimonio entre Neslihan y Kadir era considerado uno de los más sólidos y adorados de la televisión turca. La pareja había cautivado a sus seguidores con su aparente complicidad y su amor en público. Sin embargo, la infidelidad de Kadir rompió ese ideal, y Neslihan se vio obligada a enfrentarse a la realidad de que su relación con él había llegado a su fin. La noticia de su embarazo había generado una enorme expectación, pero las circunstancias que rodearon este momento tan esperado fueron completamente diferentes de lo que todos esperaban. El descubrimiento de la infidelidad de su esposo hizo que, en lugar de celebrarlo, el embarazo se convirtiera en un proceso lleno de dolor y angustia. Durante esos días difíciles, Neslihan experimentó una gran decepción. No solo por la traición de Kadir, sino también por lo que esto significaba para su futuro como familia. Sin embargo, a pesar de todo, la actriz se mantuvo firme y decidió que lo mejor para ella y para su bebé era dejar atrás el pasado.
Fue muy difícil, pero traté de mantenerme fuerte. A pesar de que todo lo que estaba sucediendo me afectaba profundamente, sabía que tenía que seguir adelante. No podía quedarme atrapada en un matrimonio infeliz, especialmente estando embarazada, compartió Neslihan, dejando claro que, aunque el proceso fue emocionalmente desgastante, su prioridad era su bienestar y el de su hijo. La situación, por más complicada que fuera, también permitió a Neslihan redescubrir la importancia de su familia y amigos. Estos fueron el soporte que la ayudó a mantenerse en pie cuando más lo necesitaba. Mi familia y mis amigos fueron fundamentales. Ellos estuvieron a mi lado durante todo este proceso y me brindaron el apoyo que necesitaba para seguir adelante. No me sentí sola en ningún momento, confesó la actriz, quien también destacó que las personas que realmente la querían le dieron la fuerza necesaria para seguir luchando por su felicidad. Tras el divorcio y la terrible experiencia vivida, Neslihan Atagul decidió enfocarse en lo que venía, una nueva etapa llena de cambios, oportunidades y, sobre todo, crecimiento personal. Después de todo lo que viví, estoy lista para un nuevo comienzo. Ser madre es un regalo, y no voy a dejar que nada ni nadie me detenga de vivir la vida que merezco, dijo la actriz, llena de esperanza y determinación. Esta actitud positiva es lo que ha cautivado a muchos de sus seguidores, quienes la ven como una fuente de inspiración y fortaleza. En medio de las adversidades, Neslihan demuestra que siempre es posible empezar de nuevo, sin importar cuán difíciles hayan sido los obstáculos. En cuanto a su carrera, Neslihan no ha dejado de trabajar y está decidida a avanzar en nuevos proyectos. Tras su divorcio, la actriz se ha mostrado más enfocada que nunca en sus proyectos personales y profesionales. Este es un nuevo capítulo en mi vida. No solo quiero ser una gran madre, sino también quiero continuar creciendo en mi carrera. Tengo muchos planes para el futuro y estoy emocionada por todo lo que está por venir, afirmó con una sonrisa. Aunque no ha revelado detalles específicos sobre sus próximos proyectos, Neslihan está comprometida en hacer de esta etapa algo aún más grande y exitoso que todo lo anterior. Lo que está claro es que, a pesar de las dificultades que ha enfrentado, Neslihan ha aprendido a ser fuerte y a tomar control de su vida. Ahora se encuentra en un momento clave de su vida, donde sus prioridades han cambiado. La maternidad y su carrera son sus principales focos y está decidida a no permitir que nada la detenga en su camino. En redes sociales, sus seguidores le han expresado su apoyo, y muchos se han mostrado admirados por la postura firme que ha tomado. La valentía de Neslihan es algo que nos inspira a todos. No es fácil pasar por lo que pasó, pero ella sigue adelante con una dignidad que todos deberíamos, comentaron sus fanáticos en sus publicaciones. Finalmente, Neslihan Atagul se ha convertido en un ejemplo de resiliencia y fortaleza, no solo para sus seguidores, sino para todas aquellas personas que enfrentan momentos difíciles en sus vidas. Su historia demuestra que, aunque el camino esté lleno de obstáculos, siempre es posible levantarse y seguir adelante. Y ahora, con el futuro por delante, Neslihan está lista para cerrar el capítulo del pasado y abrir uno nuevo, lleno de oportunidades y esperanza.